¿Qué ver? ¿Qué leer? En Puntos Cardinales. Y luego de recomendar series y películas en esta sección ¿Qué ver y qué leer? Hoy les tenemos una recomendación literaria para hablar además de un venezolano ilustre y sobre el que el tiempo no alcanza. Así es, el libro titulado Arístides Calvani y la política exterior económica exterior 1969-1974 es un libro publicado por el embajador Luis Javier Grisanti, profesor de la Universidad Central de Venezuela, la Simón Bolívar, el IESA, y profesor de posgrado en geopolítica petrolera y mercado internacional de hidrocarburos, miembro del Consejo Directivo del IESA. Aquí está Luis Javier Grisanti en el estudio, nos acompaña, bienvenido, un placer. Muy buenos días, muy buenas tardes a Lila y al doctor Arraiz Luca y gracias por la invitación. El gusto es nuestro y comencemos por hablarle a nuestra audiencia de Arístides Calvani y lo que supone un hombre profundamente demócrata, además en tiempos como los que corren. Hablar de lo que fue el protocolo de Puerto España y cómo esa gestión al frente de la Cancillería tuvo un legado que se mantiene hasta nuestros días. Bueno, en primer lugar hay que tener presente el periodo dentro del cual el contexto histórico. Venezuela en ese momento es uno de los países más avanzados de América Latina, con una democracia pluralista. El gobierno del presidente Rafael Caldera es el primer gobierno civil donde un presidente de oposición le transfiere el poder a otro presidente de un partido distinto. El partido gobernante era Acción Democrática y pasa al Partido Social Cristiano COPEI. Pero además Venezuela en ese momento también es uno de los países más avanzados desde el punto de vista del crecimiento económico, y eso lo vemos en las propias cifras económicas del gobierno del presidente Caldera, que es impresionante. Entre el 69 y el 73 el Producto Interno Bruto crece a una tasa interanual de casi el 5%, la formación de capital bruto es casi el 25% del Producto Interno Bruto, la inflación promedio es de poco más del 3% a lo largo del quinquenio del presidente Caldera, la tasa de desempleo baja del 6,4 a 4,9%, el ingreso per cápita de Venezuela es el más alto de América Latina, en $14,126 del año 2010, el balance del gobierno central tiene un superávit, la cuenta corriente, la balanza de pagos tiene un superávit. Los precios del petróleo, además, en ese contexto de crecimiento, es de $3 el barril a lo largo de los 5 años en promedio, y la producción petrolera llega a 3.700.000 barriles diarios en el año 1970. Entonces estamos en este proceso dentro del cual Venezuela afirma su democracia. Esa democracia es un ejemplo mundial y democracia es un ejemplo en América Latina. Apenas había en ese momento prácticamente 2 democracias, que eran la de Costa Rica y la de Venezuela, que lo apunta el doctor Arraiz Luca también, igualmente en el acto de presentación que tuvo lugar el jueves pasado en IFEDEC. Entonces ese es el contexto dentro del cual el canciller Calvani despliega con una formación jurídica extraordinaria, habiéndose educado en Europa y en Venezuela. Su padre, Luis Francisco Calvani, fue cónsul general de Venezuela en Ginebra, asistió a la formación de la Sociedad de las Naciones, igualmente, fue cónsul general entre el 31 y el 39, también en Amberes y en Bruselas. Asiste el doctor Calvani en los primeros años de Derecho, de sus estudios de Derecho a la Universidad Católica de Lovaina. Y bueno, estamos ante una personalidad de una enorme significación y formación Incluso, académica. embajador Grisanti fue el fundador del IFEDEC en Venezuela y un profesor cuyos alumnos lo recuerdan como un profesor electrizante y además magnético, era un gran orador. Hay otro aspecto importante, este prestigio de Calvani a lo largo de los 5 años en que fue canciller
le valió un prestigio muy grande en Centroamérica. Él deja la Cancillería y comienza a ser un factor de paz en una Centroamérica en medio de la guerrilla, un factor muy importante. Con el grupo Contadora, que además fue uno de los que propició ese grupo de personajes y miembros tan ilustres que lograron la pacificación en algunos países con conflictos sangrientos. Sí, sin duda. La gestión del canciller Calvani después de ser canciller, primero como secretario general de la Organización Demócrata Cristiana de América, sí, y después como secretario general de la Internacional Demócrata Cristiana, fue enorme, y el IFEDEC sirvió de sitio de reflexión y de estudio de varios presidentes de América Central ya una vez democratizada. Por ejemplo, Miguel Ángel Martínez, Napoleón Duarte, igualmente Vinicio Cerezo, todos ellos a quien me tocó conocer durante mis responsabilidades diplomáticas, igualmente tenían casi una idolatría por el doctor Arístides Calvani. Él desarrolla dos conceptos centrales que son el bien común universal y igualmente la justicia social internacional. Ambos conceptos fueron los dos principios rectores de la política exterior basados en la doctrina social de la Iglesia Católica. Y el pluralismo ideológico, que fue muy importante, que permitió que Venezuela reanudara relaciones diplomáticas con países no democráticos. Eso es correcto, y abrió, de hecho, las relaciones que tuvimos con todos los países de la entonces cortina de hierro fueron también estrechas, y él igualmente la fomentó. La otra dimensión de su política exterior fue el haber abierto embajadas y haber relacionado al país con los países de Centroamérica y el Caribe. De hecho, hubo un momento donde la Cancillería venezolana tenía 23 embajadas. Era el segundo país, después de Estados Unidos, con más embajadas en Centroamérica y el Caribe. Ahora, embajador, cuando se habla mucho de diplomacia, del reconocimiento y la reputación, por ejemplo, de la Cancillería de Brasil, como una de las más reputadas. Pero ¿qué llegó a ser? Exacto, Itamaraty. ¿Qué llegó a ser la Cancillería venezolana durante la gestión de Calvani con todo esto que acaba de describir? Bueno, Venezuela siguió un proceso de profesionalización de su servicio exterior que duró varias décadas. Inclusive, si nos remontamos al periodo del general Juan Vicente Gómez entre 1908 y 1935, tenemos embajadores de primera categoría, comenzando por Escalante, sí, entre otros, Carracciolo Parra Pérez, sí, Laureano Vallenilla, el canciller era un hombre notable, Borges, sí, fue Pedro Itriago Chacín, seguido de Esteban Gil Borges, con el gobierno de transición democrática de Eleazar López Contreras, y después con Carracciolo Parra Pérez, y así sucesivamente. Pero todos esos gobiernos fueron fortaleciendo y creando una diplomacia profesional de Estado. Y creo que ese es uno de los grandes aportes pues, que hizo el siglo XX venezolano, desde la transición democrática hasta bien entrado pues, el siglo XX, que la diplomacia profesional de Venezuela era de calidad comparable a Itamaraty sin duda alguna. Igualmente, bueno, nosotros que hemos ejercido funciones diplomáticas en nuestra Cancillería, en Bruselas, en Washington, en múltiples representaciones internacionales, en la OPEP, en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, podemos dar fe pues, del respeto que la Cancillería venezolana tuvo. De hecho, en buena medida, buena parte de las iniciativas en política exterior de cooperación financiera internacional fueron de Venezuela en los órganos multilaterales. Bien, bueno, el libro se presentó en el IFEDEC, lo presentó Eduardo Fernández. Tanto Lila como yo queremos además darle el pésame al doctor Fernández. Su hijo José Antonio murió hace 2 o 3 días, lamentablemente, y desde aquí le enviamos un abrazo tanto a Eduardo Fernández como a Marisabel Reina de Fernández. Luis Javier, ya en los últimos segundos que nos quedan,
quien acuda al libro, ¿qué va a encontrar? Bueno, yo creo que la visión que tiene el libro es qué fue lo que hizo el doctor Calvani en el ámbito de la política económica exterior, que fue la creación del Instituto de Comercio Exterior, la promulgación de la ley de estímulo a las exportaciones no tradicionales, la creación del Fondo para el estímulo a las exportaciones no tradicionales, la denuncia del Tratado Comercial de Venezuela con Estados Unidos firmado en 1941, que no fue una denuncia conflictiva. El término denuncia es utilizado en la diplomacia como para hacer un llamado para reconstituir una nueva relación comercial entre Estados Unidos y Venezuela, que ha sido tradicionalmente nuestro principal socio comercial y nuestro principal inversionista extranjero. Y la otra dimensión es la de la creación igualmente de e integración de Venezuela al Pacto Subregional Andino. Esas fueron ejecutorias concretas en el ámbito económico. No se había estudiado, vale a decirlo, la dimensión económica de la política exterior. De hecho, él habla en sus escritos de crear una política económica exterior propia, diferente necesariamente de una política exclusivamente exterior en los organismos multilaterales. Ahora, lo otro muy interesante es que nosotros tratamos de vincularlo al presente y al futuro. Estamos en tiempos, si ustedes ven todos los escritos, luego los escritos están muy imbuidos del contexto internacional de entonces en cuanto a que los temas del desarrollo son fundamentales en ese entonces y ahora igualmente, pero también en ese entonces había una visión muy estructuralista de la relación de los países internacionales, los países en desarrollo frente a los países desarrollados. Hoy día eso se ha modificado, estamos en la tercera y cuarta revolución industrial, estamos en la sociedad del conocimiento, por eso el libro se llama Apuntes, esbozo para la sociedad del conocimiento, y de eso se trata un poco, la nueva política exterior del futuro, basada pues en nuestro régimen democrático, es la de proyectarnos como un país que ha absorbido, que ha asimilado la sociedad del conocimiento y no solamente se va a quedar en la condición extractivista de producción de petróleo y gas natural, que seguirá siendo un elemento central de nuestra economía, pero podemos ver cómo inclusive estudios académicos que existen a nivel internacional han demostrado que los países extractivistas, productores y exportadores de materias primas y recursos naturales, se desarrollan menos por la enfermedad irlandesa y por la maldición de los recursos que los países no extractivistas. De hecho, los países asiáticos se han desarrollado sin recursos naturales. Y eso es una realidad que, bueno, que nos impone un reto en nuestra estrategia de desarrollo de cara al futuro. La otra dimensión, finalmente con esto cierro, estos últimos segundos, es que él habla de manera muy visionaria acerca de los cambios que está dando la tecnología y los adelantos científicos que ya se están produciendo en los años 70, que es la situación en la que estamos en este momento. La revolución tecnológica de los últimos 40 años ha sido impresionante y él plantea los beneficios de la tecnología y de los avances científicos deben ser distribuidos, deben ser disfrutados por la humanidad en su conjunto. Él habla de una economía universal alcanzable en varias etapas de integración económica y habla inclusive de una economía supranacional donde el bien común y la justicia social internacional prevalezcan para todos los pueblos del mundo, independientemente de sus regímenes políticos de entonces. Ahora, afortunadamente, también tenemos el reto de cómo profundizar la democracia a nivel mundial. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al embajador Luis Javier Grisanti, y en este tono de Itamaraty vamos a